Este programa llega a ustedes gracias a Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Inversiones Los Ortegano, 15 productos de excelente calidad para que usted ahorre tiempo y dinero. Y además, si bien es cierto, el Carabobo Fútbol Club sufrió en ese encuentro con Kleiner Pérez, con Gleiker Mendoza, también con el ingreso de Ronnie Massa, por ejemplo, hubo varias oportunidades del Carabobo Fútbol Club que no pudo sentenciar. Recordarás el palo de Gabriel Toretico Vargas, que la sacó en la línea, si no me falla la cabeza, Cardoso. Carabobo pudo liquidarlo no en una ni en dos, sino hasta en 5 oportunidades después. Y luego de ese compromiso se originaba el bache del Carabobo Fútbol Club hasta los momentos, el periodo más complejo que ha tenido que atravesar en la Liga Fútbol con la Academia Puerto Cabello. Sí, no, y antes de eso, recordar que Angostura viene siendo el equipo revelación, porque a muchos no les suena Angostura, es un proyecto que viene de 2007, está siendo muy bueno. El Ricardo Tulio Maya ha perdido muy pocos partidos ahí, muy pocos puntos. El cierre de esta primera vuelta tuvo un bache, pero ya se recuperó, cerró con una victoria. Y para lo que muchos debía ser un triunfo fijo, en Angostura estamos hablando que son 3 puntos que a lo largo de la temporada se recordarán, no capaz tanto por la forma, fue ese partido que la suerte, la diosa fortuna le sonríe a Carabobo, sino que era contra el equipo revelación. Luego de los partidos, luego de la eliminación en Libertadores, que no era nada descabellada, bueno, nunca es fácil digerir ser apeado de una competición internacional. Sí, exactamente, y un Puerto Cabello que por lo menos no pudo ganar allá en Angostura. Entonces, no. El líder de ahí fútbol... perdió el único partido que ha perdido el líder, el que tiene el 83% de efectividad, lo perdió. Empató. Esa fue la primera vez que perdió puntos. La primera vez que perdió puntos, exacto. Pierde es en Maturín, que le corta la posibilidad de alargar esa racha de partidos con victorias de 8 a 9. Y con remontada y uno menos, para que ustedes vean lo logrado que es Angostura y el mérito que también hay que darle a los rivales. Y después vendría, hablando de Puerto Cabello, ese derbi carabobeño ante el conjunto de la Academia Puerto Cabello. Un Carabobo que perdió 0-2, hilvanando su segunda derrota de manera consecutiva como local. Ya dejando ciertas dudas, el conjunto Granate, en ese partido... La defensa de lujo, Jeremy Bachú, Lujano, Aponte como los centrales, Cuesta y Pernía por las bandas. En el centro del campo, el Menino Flores junto a Juan Camilo Pérez y Gustavito González. Y en ataque, Tortolero, Balsa y Coveas. En un 9 realmente el conjunto Granate. Ya Jesús Hernández disponible, ingresaría en el segundo tiempo, debutaría en ese partido. A Paulaza lesionado, luego el partido ante el Atlético Mineiro. Estuvo lesionado esa fecha ante Angostura, la fecha ante la Academia Puerto Cabello también lesionado el delantero argentino, y un partido que terminó siendo como clip en el conjunto Granate, porque ya venía el Carabobo transmitiendo muy buenas sensaciones en el primer tiempo y muy malas en la segunda parte. Era un equipo que no lograba mantener los 90 minutos. En el primer tiempo rendía muy bien, pero si en el primer tiempo no lograba poner el partido de cara, en la segunda parte le costaba muchísimo en el partido. Entonces, por eso nos dimos cuenta en ese momento a un Carabobo que le costaba, sobre todo en la segunda parte, porque en el primer tiempo tuvo un gran rendimiento, tuvo varias ocasiones el Carabobo, recuerdo una de Covea también, tuvo varias oportunidades el conjunto Granate que no terminó de capitalizar. En el segundo tiempo hay un momento clave, que es el ingreso de Alfredo Stephens y de Junior Cedeño en la Academia Puerto Cabello. Le permitió al conjunto visitante tener, no tanto recuperar la pelota, sino que al momento de tenerla, hacerlo con más criterio, atacar más con la aparición del panameño Stephens, y luego en el segundo tiempo tanto Luis Fernández como Dani Pérez le dieron los 3 puntos al conjunto de la Academia, y fue ese momento clave que terminó de demostrar que el Carabobo le estaba costando mantener el ritmo en el segundo tiempo, y era algo que evidentemente en ese momento estaba alarmando bastante. Primer tiempo que fue severo para el Carabobo Fútbol Club, o mejor dicho, un primer tiempo donde fue superior a la Academia Puerto Cabello, pero un resultado que fue severo cuando la Academia Puerto Cabello se puso adelante en el score en el segundo tiempo, haciendo méritos el Carabobo Fútbol Club en el primer tiempo. Aquí recaemos en el argumento más repetido del fútbol, que esto no es de meritocracia ni mucho menos, sino que hay que hacer los goles. Pero
Otra vez el conjunto cabrelense mostraba pinceladas de su buen juego, del buen funcionamiento en colectivo, de crear superioridades en sectores puntuales de la cancha y a partir de los laterales ser superior. Pero la Academia Puerto Cabello con una esquematización caracterizada por lo reacio que puede ser del primer al segundo cuarto de cancha y ser punzante en los últimos cuartos para ser exacto, le privó al Carabobo Fútbol Club ser, o mejor dicho, imponerse en condición de local en el Estadio Polideportivo Michel Delgado de Valencia. Los goles en esa ocasión fueron de Luis Fernández y de Dani Pérez, un Dani Pérez que indudablemente fue la figura del compromiso, que desnudó ciertas falencias defensivas del Carabobo Fútbol Club cuando se abalanzaba al ataque para conseguir la paridad luego del tanto de Luis Fernández tras asistencia de Dani Pérez. Luis Fernández, que tiene como víctima preferida al Carabobo, una academia que también estaba en esa transición tras perder a Kendry Silva, y por eso la entrada de Stephen fue tan clave. Una academia que ha mutado su esquema y haciendo laterales profundos, y la figura del doble 9 Stephen, Luis Fernández, le dio rédito en la segunda parte. Yo soy muy respetuoso con los rivales, con cada equipo, pero la primera parte fue un baile. Sí, sí. Un baile de Carabobo que Puerto Cabello no la veía llamar la atención, parecía que iba a perder el invicto que traía, que no iba a romper el récord de esa portuguesa, las 7 victorias, porque el primer tiempo lo sufrió. Una academia que a lo largo del torneo ha sufrido, pero ha tenido contundencia como este encuentro, y por eso tanta efectividad. No es que ha sido un equipo que de cabo a rabo ha dominado cada encuentro, sino que ha sabido sufrir, y cuando le ha tocado pegar lo hizo. Carabobo no lo logró concretar en la primera parte, otro encuentro donde Juan Camilo Pérez retrasa su posición en el lateral izquierdo porque Miguel Pernilla salió por Carlos Sosa, entró Torerito Vargas por Michel Covea, debuta Jesús Hernández al 64 por Totolero, como bien acotaba Luis Eduardo, y al minuto 37 salía por lesión, es un problema físico que ha tenido José Chino Balsa, que venía siendo de lo mejor. También con el Chino Balsa se explicaba el buen rendimiento en esa primera parte, y entró un Tadeusz Ken que a lo largo de esta primera vuelta aún le ha costado la adaptación. Es como dice Monchi, no hay malos fichajes, sino fichajes que no se adaptan, y aún los africanos están en ese proceso en otro continente, con otra barrera del idioma, y aquí en este partido se resintió la ausencia de Balsa, y también llegó una roja a Gustavito González en unos minutos finales, una de esas tantas rojas que ha tenido Carabobo, si no me equivoco son 3, y todas de la misma característica, de los minutos finales, con bastante frustración. Sí, además de eso, cuando Amigo Tolizano había sido expulsado en el partido ante Angostura, por eso no estaba disponible en el banquillo en ese compromiso, lo vio desde las cabinas ese partido, y era una de las bajas, además del conjunto granate, sumada a eso. Allí las lesiones empezaron a hacer mella. Sí, ahí Bagayoko también entró por Francisco Flores, y sí, claro, las lesiones, ya incluso no antes del partido, sino en el mismo partido, que pierde a Balsa, que venía siendo determinante al minuto 37. Y esto lo menciono por el partido que viene a continuación, que es contra Hermanos Colmenares. Para mí, un antes y un después de la temporada significa este duelo contra Hermanos Colmenares, porque ya Luis Eduardo tocaba la ambivalencia en los tiempos, que en el primero dejaba muy gratas sensaciones de mucha superioridad, y que algunas oportunidades no se trasladaba esa predominancia del Carabobo Fútbol Club en cancha, y que en el segundo tiempo derrumbe total, tal como aconteció contra Hermanos Colmenares, cuando el Carabobo Fútbol Club presentó una alineación singular, con Jeremy Bachó en el arco, por la izquierda siempre Miguel Pernilla, zagueros centrales estuvieron allí Leonardo Aponte y Brian Rodríguez, en la derecha aún se mantenía Juan David Cuesta, un tribote que no se movía con Juan Camilo Pérez, Francisco Menino Flores y también Carlito Sosa, precisamente por la expulsión de Gustavito González. Y arriba, atención, Jesús Hernández, Tadeusz Ken y el omnipotente en ese compromiso Michel Covea con el golazo que se mandó en el primer tiempo. Este fue el 11 que presentó Juan Domingo Tolizano en conjunto con su cuerpo técnico tras lo que acotaba Luis Eduardo Ortegano, que vio la titularidad tanto de Tadeusz Ken en la temporada, la primera, así como también del ex delantero de Envigado, Jesús Hernández. Sí, a Paulaza todavía seguía siendo baja. Además de eso, Carlos Lujano fue baja en ese partido por un malestar gripal que afectó a varios futbolistas. Algunos de ellos sí fueron titulares, otros no pudieron incluso ver minutos debido a ese malestar. El malestar de Lujano era ya tan fuerte que incluso ni siquiera fue convocado para ese compromiso y estuvo de baja. Por eso apareció nuevamente Aponte y Brian Rodríguez.
Curiosamente, la expulsión de Gustavito González, que venía siendo y ha sido uno de los jugadores fundamentales del Carabobo, le permitió a Carlos Sosa por tercera vez entrar en el 11 titular. Fue el tercer intento de Sosa, que no había tenido buenos partidos, pero ese espacio que le abrió Gustavito González por la expulsión le permitió a Sosa afianzarse en el 11, ir creciendo esa conexión entre Sosa y Covea, hasta el punto de que ninguno de los dos, sobre todo Sosa, se ha bajado del 11 a partir de ese momento. Ese mal momento, esa rabieta de Gustavito González le abrió la puerta a Sosa y le permitió hacer clic, le permitió instalarse en el 11 titular y ser un jugador fundamental hasta el punto que lo ha sido. En la primera parte marcó un golazo Michel Covea desde afuera del área, un golazo que fue el segundo para él esa temporada. Luego al 45, un error de Brian Rodríguez, de Miguel Pernilla, de Francisco El Menino Flores, le permitió a Mena, al 45, colocar el empate justo antes de irnos al descanso. Un gol que dolió, evidentemente, en el descanso. Luego vino el segundo tiempo. Volvió a hacer un cambio el conjunto, en este caso, de Hermanos Colmenares. Daniel Bolívar. Exactamente, Daniel Bolívar en ese doble pivote. Bolívar. Exactamente, que le cambió al conjunto de Hermanos Colmenares, y luego una pelota parada apareció Biafara al minuto 81 y colocó el 2-1. Más allá de que el gol llegara al 81, en el segundo tiempo Carabobo transmitió otra vez malas sensaciones, otra vez le faltó esa claridad en la primera parte, y en el segundo tiempo tenía la pelota, no hacía daño, el que realmente incomodaba era Hermanos Colmenares, y finalmente consiguió esos 3 puntos importantes para el equipo de Barinas. ¿Cree usted, profesor, que en ese encuentro observamos más a un Carlitos Sosa como interno y no como extremo? Porque ya en estas instancias de la temporada, ya Carlos Sosa para mí es indiscutible en la formación. Pero allí contra Hermanos Colmenares no fue totalmente un extremo, sino que fue Ken por esa banda. Y un Carlitos Sosa más distribuidor del juego, quizás. Sí, que se acercara más a Covea porque estaba pareciendo como un extremo. Cabe destacar que él en la página de Liga Fútbol hablaba con Pablito Rondón y decía que se le iba a hacer fácil adaptarse a Carabobo porque es un esquema muy similar a Metropolitano. No hay metropolitanos de esta temporada que volvió a las raíces que lo ha llevado a la Sudamericana. Al anterior. El Metropolitano es el anterior y de la fase regular, no del G4, donde se transformó en un equipo más pragmático, y señas de eso fue más el ingreso de Vareiro para jugar en largo. Ese Metropolitano de la fase regular utilizaba a Carlos Sosa como un falso extremo en un juego funcional, donde no era tanto lo posicional, sino agruparse atrás de la pelota. Así que Carlos Sosa, muy pocas veces en su mapa de calor, se veía su presencia como un extremo. Él normalmente lo que hacía era salir de ahí y a veces esa banda quedaba suelta y él se acercaba a asociarse. Carabobo es más posicional y desde un carril central, desde una posición más en medio campo, sin la obligación de dar esa amplitud que a lo largo de la temporada lo hemos visto haciendo la balsa, se mejoraron las prestaciones de Carlitos Sosa. En este partido donde se va expulsado por Tito Vargas al final, que entró por Tadeu Ken, que no se vio bien, por Jesús Hernández entró otra vez Tortolero de 9 y después el Tortolero no jugó ni 35 minutos porque entró William Pedroso, entró Harrison Contreras. Un espejismo, creíamos que el capitán del Carabobo había regresado bien, entró por el 62 por Francisco Flores y luego no lo volvimos a ver. Bagayoko por Juan Camilo Pérez al 81 y ya lo que hablábamos del gol de Michel Covea. Y cuando contextualizamos al rival, y eso se lo queremos hacer entender a los que nos escuchan, no es solo hablar de Carabobo, yo creo que uno de los valores agregados de este podcast, de este circuito, es que conocemos al rival, ya contextualizamos el caso de Puerto Cabello, el caso de Sosa, el mal tino que tuvo Carabobo, ese viaje largo a Brasil y que después le tocaba el viaje más largo ahora en el torneo. Bueno, Carabobo tuvo el tino de que le tocó el último partido del profesor Pacheco como principal, porque ahora es asistente de Leonel Bielma, que terminó con triunfo, pero salió Matusic, ciertamente, Pacheco es el que estaba antes. El último partido del polaco Horacio Matusic. Y terminó su gerencia con Hermanos Colmenares ganando. Con un triunfo, porque después vino una fecha de descanso y llegó Bielma, algo que no entendemos. Y con Matusic también se fueron los extranjeros. O sea, Jason Mena y Biafra se despidieron de Hermanos Colmenares marcándole a Carabobo. Si capaz a Carabobo le toca una jornada después, le va a tocar a este Hermanos Colmenares de apremio, que siempre ha sido un equipo desde que subió a la primera división que ha dependido mucho del aporte de los importados. Bueno, a Carabobo en su camino a veces la diosa fortuna no le guiña el ojo, sino que le da la espalda, le tocó contra el Hermanos Colmenares de los extranjeros y perder.
para mí el partido de bisagra es el de Rayo Zuliano, pero esto sí es lo que hablamos de un bache, de la resaca de ese partido en lo personal, de la resaca de la eliminación de la Copa Libertadores. Llega hasta este partido de Hermanos Colmenares, un primer tiempo notable donde Carabobo debió terminar con muchos más goles arriba, pero que venía sufriendo ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde, esas muy buenas primeras partes y segundo tiempo, complemento, donde bajaba las prestaciones, pero como en esta radiografía que venimos haciendo, destacar lo de Carlos Sosa y ya la entrada de Jesús Hernández, ya Tortolero no tenía que ser a juro el 9 posicional. Y el fatídico tríceps sural, antes de iniciar con la otra jornada, que empezaba a hacer estragos en el Carabobo Fútbol Club, porque recordemos que no solamente un jugador sufrió en esta dolencia particular del tríceps sural. Harrison Contreras fue uno, estuvo Carlos Lujano en su momento. Siguiendo por allí con lo que comentabas de las ausencias del Carabobo Fútbol Club, en este caso también aunado al tema de la gripe contra ese equipo de Hermanos Colmenares. Sí, además de eso, hubo un penal que no le terminan pitando Tortolero, una infracción del portero de Hermanos Colmenares, uno de los tantos Luises que tiene la portería del conjunto de Barinas. Pero además de eso, Carabobo ese día estrenó un uniforme que después de eso imagino que lo votaron porque era ese uniforme negro, ¿no? Exactamente, uniforme negro. Una tercera equipación, fue terrible con esa equipación, me imagino que dijeron ya. Son cabaleros, no lo utilizan. Sí, ya lo probamos, ya no funciona más. Pero después de este partido ante Hermanos Colmenares, vinieron 2 semanas libres por fecha FIFA. 2 semanas libres que viendo después cómo le ha ido al Carabobo después de ese partido de la fecha FIFA, creo que le cayó bastante bien esas 2 semanas al conjunto grande. Lo decía Balsa, hicimos un trabajo con el profe Quintero para un poco más de profundidad, de fuerza, de carga, y mire que sí rindió, porque hasta 3 goles le hicieron al Monagas en esa jornada 8 de la Liga Fútbol. Que presentó el siguiente 11, Luis Eduardo Ortegano. Sí, ya Carabobo, después de esa fecha FIFA, pasó al 4-4-2. Ya termina de hacer la mutación. Sí, sobre todo por el tema de las lesiones. Seguramente no tanto por lo que Harrison, sí. Complicado el 4-3. Entonces, Carabobo pasa ese 4-4-2 por las bajas. Vuelve, o mejor dicho, opta por ese 11 el equipo de Juan Domingo Tolizano ante un Monagas que ya estaba pensando en el partido de Boca Juniors por la Copa Libertadores. Tiene a Bachuk en la portería, Brian Rodríguez y Paolo Chacón los centrales, una dupla que tendría hasta 3 partidos de manera consecutiva por la lesión de Carlos Lujano. Venía unas molestias Leonardo Ponte, estaba disponible pero prefirieron guardarlo. Por eso estuvo Brian Rodríguez y Paolo Chacón como centrales. Segundo partido de titular para Paolo, esta vez como central. Por la banda derecha, Juan David Cuesta. Por izquierda, Miguel Pernía. En el doble pivote, Francisco El Menino Flores junto a Gustavito González. Por la banda derecha aparece Carlos Sosa. Por izquierda, Juan Camilo Pérez, que no se baja del 11. Y en el frente de ataque, José El Chino Balsa junto a Paolaza. Recordamos que, además de las bajas de Gabriel Vargas por el tema de la expulsión, lo que comentábamos de Lujano, las molestias de Aponte, Michel Covea era baja por un tema familiar, por eso no vio minutos en este compromiso el ex Deportivo Táchira y Rosario Central en el Carabobo Fútbol Club, y un Carlito Sosa que, como tú comentabas, como ese falso extremo, que aparecía por la banda, se movía por todo el frente de ataque, y un Balsa que mejor estaba ubicado más que todo en el frente de ataque. Lejos de la banda, en zona más de ofensiva, de finalización, era muy importante allí Balsa, tanto así que marca el minuto 1 rápidamente a pase de Carlito Sosa, luego un golazo, un zurdazo de Sosa, pone el 2-0, y luego ya en el segundo tiempo, el 81, aparece Exxon Tortolero y marca el tercer tanto ante el Monagas. El juego se resume en Carlitos Sosa. Sí, no, y en montarse en la balsa de José, y nunca mejor dicho, apagar las alarmas, porque había una alarma ahí en Carabobo, en ese bache se apagaron las alarmas. Cabe destacar que mucho tuvo que ver ese gol del Chino Balsa. Bueno, una alarma para despertar el gol de José Chino Balsa también. Apagaron las alarmas de que algo está mal, sí. La alarma roja, y sonó la alarma del despertador. El gol de Balsa sirvió para canalizar un partido donde Carabobo fue, creo que este es el encuentro donde ha sido más contundente, porque Monagas no jugó mal. Y Zamora también. Y Zamora, aquí hicieron mucha gala, los dos, con goles muy tempraneros, que obligó a Monagas a salir y dejó bastante espacio, ya encontrándose Carlos Sosa con un golazo, viéndose mejor. El debut de Franger Oliveros, este proyecto de lateral izquierdo de Belén, de la escuela Fabi que tiene Carabobo, al minuto 89 por Miguel Pernía.
También vio minutos Álvaro Polo, que fue convocado recientemente al sub-20, Ranger López, Tortolero por Balsa, Bagayoko, y ya ahí el equipo empieza a levantar un buen resultado, pero de repente se encuentra otra vez en la senda de la derrota. Y otra vez la mala racha en el Estadio Olímpico de la UCB ante Metropolitanos, 1-0. Un Carabobo que salió con Bayú en la portería. Brian Rodríguez y Pablo Chacón volverían a ser titulares en ese partido. El último encuentro de Juan David Cuesta fue ante el conjunto de Metropolitanos por la banda derecha. Miguel Pernia apareció por izquierda. Francisco El Menino Flores y González en el doble pivote. Juan Camilo Pérez por izquierda, a pesar de que Covea ya estaba disponible, siguió siendo titular Juan Camilo Pérez. Por derecha Sosa y en ataque Balsa y Apaolaza. El mismo 11 que presentó ante el Monagas en este encuentro ante Metropolitanos, que Carabobo tuvo una buena primera parte, sobre todo. Apaolaza tuvo un gol que le anularon por una mano que el balón le termina rozando los dedos. Sí, una mano que solamente el principal ese día increíblemente la vio, porque Apaolaza se vistió de bar. Sí, porque prácticamente rozó el balón, sopló el esférico con la mano y terminó señalando, era mano, porque lo termina rozando. Con barra. Sí, pero era muy difícil de verla en el campo e increíblemente la vio el principal de ese día. Un Carabobo que en ese partido el gol justamente viene al minuto 12, un gol de Néstor Cova. Tras un mal intento de despeje, Juan David Cuesta, un balón cruzado, la despeja mal, le queda un jugador de Metropolitano, se la da a Cova, no logra cerrar a tiempo Pablo Chacón y ahí queda mano a mano con Bayú y coloca el tanto. La única jugada que tuvo Metropolitanos en ese partido fue esa. Carabobo llegó, inquietó, incomodó, tuvo varias opciones, incluso una también de pelota parada, no la aprovechó y terminó perdiendo. Creo que así como hablábamos contra Angostura, que fue mucho mérito la victoria, contra Metropolitanos fue mucho también mérito para Metropolitanos los 3 puntos ante un Carabobo que por lo menos hizo méritos para empatar. El factor bisagra me parece que en ese juego sucedió en el segundo tiempo, porque salió con el número 8 John Marchand e ingresó Cristian La Rotonda. Allí se tradujo la victoria de Metropolitanos. ¿Por qué? Porque mutó de un 4-2-3-1 bastante movido con el exjugador de Sporting Cristal, John Marchand, que sabe lo que es jugar competiciones internacionales. Entró un volante, no nada más que es imagen de Metropolitanos como es Cristian La Rotonda, sino que sabe lo que es jugar de titular con la selección nacional, o si no, pregúntele a los oriundos de Malta, por ejemplo, cuando Venezuela venció a este combinado, a esta selección en particular. Allí, desde que ingresó Cristian La Rotonda, así no tuviese tanta participación en el cotejo, al Carabobo le costó horrores superar la línea de mediocampistas por el orden, por el balance, por el equilibrio que otorga el 5 de Metropolitanos. No fue titular, de hecho ingresó en el segundo tiempo porque la lectura de José María Mor le dio esa posibilidad al cuadro de Metropolitanos de sacar el 0, de sacar los 3 puntos en un momento muy complicado del conjunto violento en la temporada. Sí, un Metropolitanos que sufrió muchísimas bajas al inicio de la campaña, incluso hasta de 3-4 centrales titulares. Tuvo que ser más pragmático, le ha costado digerir esa estrella, le ha costado arrancar, también le ha costado como todos los que han participado en copas internacionales, y cuando ya fue recuperando efectivo José María Mor y vio que el equipo capaz estaba un poco desnortado, perdido, hizo lo que manda el librito, volver a las raíces, volvió a ese equipo que bastante pragmático, de contragolpes, bien ordenado, que le permitió clasificar a 2 copas sudamericanas de forma consecutiva, y aquí le terminó pasando factura a Carabobo. Ya no era ese Metropolitano de toque y de 20 toques para hacerle un golazo al Deportivo Lara, sino un conjunto violeta que, lo voy diciendo desde allá, será uno de los claros competidores de Carabobo por una de las posiciones de 4, en especial ahora en este receso donde ya quemará 2 partidos de Copa Libertadores, le quedará solo uno, y bueno, será un bonito duelo entre Metropolitanos y Carabobo. Aquí ya por lo menos más adelante repasaremos, queda para la segunda vuelta una sola visita al Olímpico, porque qué terror ir allá al gigante de los Chaguaramos, porque la racha se está haciendo insoportable. Sí. Yo incluso hago el símil antes de repasar el próximo 11. Sabes que a los Navegantes del Magallanes les sucedió una situación similar. No ganaba el Universitario. Bueno, 12 encuentros sin ganar en Universitario contra Tiburones y Caracas. Esperemos aquí que para el Carabobo se le corte esa racha para visitar exactamente el Estadio Olímpico de la UCB. El otro compromiso fue contra Deportivo Rayo Zuliano. Sí, en la jornada número 10
Carabobo se le añadieron las bajas de Juan David Cuesta, de Miguel Pernía. Se quedó sin laterales el conjunto Granate. De la noche a en la ese mañana. encuentro. Sí, exactamente. Entonces, Bashu estaba en la portería. Brian Rodríguez y Lujano fueron los centrales en ese compromiso. Leonardo Aponte apareció como lateral por el costado derecho. Tuvo que colocarse en esa situación el ex Zamora. Por izquierda estuvo Juan Camilo Pérez, que cuando parecía que regresaba Covea, cuando parecía que no tenía espacio en el centro del campo, ocurre una vacante en la zona de los laterales y ahí aparece Juan Camilo Pérez para afianzarse como lateral izquierdo. En el doble pivote, el Menino Flores junto a Gustavito González. Por derecha, Carlos Sosa. Por izquierda, Michel Covea. Y en ataque, a Paolaza y Balsa. Un once muy parecido al que presentó ante el Monagas, pero por el tema de las lesiones del sector defensivo es donde varía un poco el conjunto Granate. Tuvo una baja presentación ante el conjunto del Rayo Zuliano, un partido en el que antes del encuentro se fue la luz, los jugadores salieron a oscuras. Iniciaron tarde, ¿verdad? Sí, Juego. se inició tarde el partido, ni siquiera se entonó el himno nacional, los jugadores salieron y luego un Carabobo que le costó mucho llegar al arco. Más allá de un remate de Francisco El Menino Flores de fuera del área que sacó muy bien Daniel Valdés, no hizo daño el conjunto Granate, tampoco el Rayo Zuliano, que se conformó con un empate para ellos en su visita al Misael Delgado, muy muy valioso, pero un empate para el Carabobo que sabía derrota, por el rival, como local, por la necesidad de conseguir 3 puntos. Carabobo que se alejaba de los puestos del G4 en ese momento y por eso transmitía muy malas sensaciones ese empate ante el Rayo Zuliano, pero que a la postre sería un partido importante. Sí, y aquí empieza la racha de partidos sin perder y que aquí yo siento que hubo un clip. Primera vez que se juntan en cancha Paulaza y Jesús Hernández. Jesús Hernández entró al 73 por el Chino Balsa, también entró Toletito Vargas por Covea, entró Tortolero por Carlos Sosa al 81, Bagayoco por Gustavo González, y ya vamos viendo de mitad hacia adelante el 11 tipo de Carabobo, con el doble 5 Francisco Flores con Gustavo González, Michel Covea con Carlos Sosa, Balsa abierto por la banda y a Paulaza de titular. Aquí terminó ahora lloviendo centro, pero no cayó el gol de Carabobo y era un empate que salía de derrota y obligaba a otro rival que está de los últimos puestos, que no está en la vanguardia, que parece tanto como Rayo Zuliano como Minero, que le va a costar luchar. Incluso en el caso de Minero, apremiante la situación del descenso, pero que le va a costar a ambos luchar por esa octava casilla que daba puestos a Sudamericana. Llegamos a esa jornada 11 con un triunfo del Carabobo. Sí. Y otro arco en cero. Así es, ante el conjunto de Mineros de Guayana, así como hablábamos que Caracas es tierra hostil para el Carabobo, Ciudad Guayana es tierra muy buena, tierra fértil para el conjunto Granate, no precisamente por jugar bien, por destacar, pero sí por ganar por la mínima, sufriendo, pero dejando el arco en cero el conjunto Granate, un partido que tenía que jugarse en Cachamay debido a la Conmebol Evolution. Tuvo que jugarse en el Ricardo Tulumaya de Ciudad Guayana y allí Carabobo volvió a conseguir 3 puntos vitales con una anotación al minuto 48 de José El Chino Balsa. Gran definición. Allí en esa jornada del Centro Total de Entretenimiento Cachamay fue donde la escuadra carabobeña, ¿vale? Como un inciso, no enciso, sino inciso, allí Sequesport disputó la final contra Estudiantes de Mérida, ¿cierto? Sí, que la terminó perdiendo por penales ante el conjunto académico. El 11 que presentó Carabobo aquel día tenía Bashu en la portería, Lujano y Rodríguez como los centrales, Aponte por la banda derecha, Juan Camilo Pérez por izquierda, seguían las bajas en los laterales, doble pivote el Menino Flores junto a Gustavito González, por la banda derecha estaba José El Chino Balsa, por izquierda Exxon Tortolero, que regresó al 11 titular, tras las muy buenas sensaciones que tuvo ante Angostura, volvió a ser titular, y en ataque estuvo Jesús Hernández, segundo partido siendo titular para él. Recordamos que Juan Francisco Paolaza no estaba disponible por la 4ª tarjeta amarilla que acumuló en ese compromiso y por eso no jugó ante Mineros de Guayana, y por su acompañante era Carlos Sosa, que realmente ubicar a Balsa por la banda derecha como un extremo y Sosa como el delantero centro no es realmente encasillarlos donde van, porque es un Sosa con total libertad, más allá de lo que presenta en el 11, más que ser un 4-4-2, termina siendo un 4-2-3-1, lo del Carabobo, y Balsa es el que realmente termina acompañando o a Jesús Hernández o a Paolaza. Y Covea que no sido intocable, porque llegaba con la etiqueta de el criollo de mayor cartel, que había brillado con Tolizano tanto en Mineros como en Táchira, llegaba de un grande como Rosario Central, y se ha tenido que ganar su puesto. Aquí entraba al minuto 46, más allá de ese partido donde no pudo estar por una situación personal, ha ganado su puesto. ¿De qué manera en este cierre? Esperemos que se sostenga
ese nivel de Michel Covea, porque es el que se esperaba y el que es un jugador diferencial aquí, al igual que contra Angostura. El triunfo, un mejor funcionamiento, pero que ya se va encontrando Sosa, Covea, el mismo Chino Balsa, Gabriel Torito Vargas sigue siendo ese extremo que te da la amplitud, muy buena definición y consolidadísimo el Francisco Flores con Gustavito González. Y otra vez una defensa que se tuvo que emplear a fondo ante un equipo muy joven de Mineros de Guayana. Incluso al principio de ese segundo tiempo hubo una clarísima que falló Navas tras centro por la izquierda. En este momento se ve el nombre del lateral izquierdo. Era Andri Vera, recuerdo, el de la selección sub-20. Pero un equipo muy joven que inquietó la saga defensiva del Carabobo Fútbol Club y aún así pudo sacar el 0 en el Ricardo Tulio Maya. Ya sin el profe Antonio Franco, creo que estaba Jesús Alonso Cabello. En efecto, sí. De hecho fue amonestado porque Mineros de Guayana salió tarde en el segundo tiempo, recuerdo. Estaba en la grada del Cacique Bernal, que ya no ya se fue entrenador de Mineros, han cambiado de entrenadores, pero por eso la situación de Mineros, ahora contextualizando el rival, era complicada, venía de ciertos cambios, ha estado mucha turbulencia el conjunto negro y azul, y muy importante sacar esos puntos de visita. Aquí sí era más una obligación. En el caso de Angostura venía siendo un equipo de revelación, ahí tiene el mérito de ganar el equipo de revelación. Aquí entraba ya en la obligación, y más después de que en casa empató 0-0 con Rayo Zuliano, debutando en primera, y que se había quedado con uno menos. Sí, además de eso, un Carabobo que ya de a poco iba escalando la tabla de posiciones, porque después vendría un partido donde Carabobo evidentemente ya ratificó, así como hablábamos antes de la fecha FIFA, antes del partido ante el Monagas, que le costaba mantener los segundos tiempos. Después de esa fecha FIFA, es un Carabobo que ha logrado mantener ciertamente el ritmo durante los 90 minutos. Ya no es solamente un equipo de primeras partes, sino ya de 90 minutos, y luego conseguiría ese triunfo 3-2 ante el Deportivo La Guaira en un partidazo donde Carabobo lo sufrió más de la cuenta, pero consiguió esos 3 puntos importantes el equipo del Carabobo Fútbol Club, que para ese encuentro tendría a Jeremy Bachú en la portería, Lujano y Rodríguez serán los centrales, Juan Camilo Pérez por izquierda, por derecha Leonardo Aponte, Francisco Elmirino Flores y Gustavito González en el doble pivote, por derecha Balsa, por izquierda Covea. El único cambio con respecto al partido ante Mineros de Guayana: sale Tortolero, ingresa Covea, y en ataque Jesús Hernández y Carlos Sosa. Ya estaba disponible a Paulaza. Jesús Hernández tuvo un buen partido ante Mineros de Guayana, no logró conseguir el gol, pero tuvo una buena presentación. Cuando Amigo Tolizano confió en él para que fuese nuevamente titular, a Paulaza ingresaría en la segunda parte y a la postre le daría el triunfo al Carabobo Fútbol Club 3-2, pero habla también de cómo la profundidad de plantilla que tiene el conjunto Granate, que termina consiguiendo ese 3-2, un Carabobo que tuvo una buena primera parte. Aún así, Deportivo La Guaira aprovechó las ocasiones que tuvo, sobre todo la del primer tiempo, la de Gelmin Rivas. Luego en la segunda parte, Carabobo termina sufriendo más de la cuenta, pero aparece a Paolaza y aparece en un muy buen partido Gustavito González también en este encuentro, prácticamente un hat-trick de asistencias para él en este partido ante el Deportivo de La Guaira. Al final hubo una pelea en la que salió expulsado Carlos Sosa, lamentablemente, que le pasaría factura en el siguiente partido. Exactamente, marcó. Y llama la atención cómo las asociaciones prevalecieron para la causa Granate, porque el primer gol vino de un pase cuchilla, de un pase entre líneas de Gustavito González para Carlitos Sosa. Luego Michel Covea le reventó el arco a Forastiero, que se le estrelló exactamente, una especie de pinball, de fútbol tenis allí en los torneos que hacen en los entrenamientos, como allí lo alega Michel Covea. Le estrelló la pelota en el travesaño Forastiero y vino José el Chino Balsa con el remate de derecha. Pero todo parte de una gestación, todo parte de un trabajo en 3/4 de cancha de asociación para crear el espacio. Y es allí donde saca ventaja no solamente contra Deportivo La Guaira, sino que es un aspecto que ha venido increciendo fecha tras fecha en el campeonato. Es que consiguió el equilibrio en el ataque. Sosa como enganche, para ponerle, encasillarlo, pero es difícil. Mira, se me escapó Sosa. No podemos encasillar a Sosa. Balsa siempre es el que habitualmente da la amplitud por derecha. El que sí siempre da la amplitud por izquierda, pero un 98%, es Michel Covea. Ese es el que está un poco, no rígido, pero sí más clavado ahí a la línea de cal y va enganchando. Un 9, ya sea Jesús Hernández o a Paulaza, fijando los centrales. A todos estos señores se le va a incorporar la figura de Gustavo González. Las espaldas, toda esa zona de seguridad la cubre Francisco Flores,
de todo ese costado. Después se puede llegar Juan Camilo Pérez, Aponte puede subir, pero es el que te termina haciendo ese esquema simétrico, los tres centrales, Lujano, Brian Rodríguez, Aponte, le dan esa seguridad a Juan Camilo Pérez, Minino le dice subo con tranquilidad que aquí estoy yo, vaya que tengo flor, venga a mí que tengo flor, como dirían en el truco, y entonces claro, tienes a Gustavo González con el panorama de frente. No sería extraño que si, como decíamos en el programa anterior, afine un poquito la puntería, Gustavo González hace unos cuantos goles, porque claro, la defensa rival está totalmente distraída con los de Márquez de Sosa, te viene Covea, te viene Balsa, aparece como lateral izquierdo Juan Camilo Pérez y te deja la zona 14 libre para que remate impune Gustavo González. Y así le quitó la pelota al Deportivo La Guaira, un Deportivo La Guaira que era el otro equipo con Deportivo Táchira bastante posesión, pero con un bravo Gelmín Rivas, pelota quieta, y a pesar de quedarse con uno menos, lograron igualar las acciones. Y cuando venía ese déjà vu de ese encuentro con el Rayo Zuliano, apareció el gol de Juan Francisco Apolaza, otra vez en el segundo palo, remató solo ahí Linares por parte del Deportivo La Guaira, y un gol que se celebró de gran manera. ¿Y por qué decía que era un partido bisagra el de Rayo Zuliano? Incluso la afición, parte que sea muy crítica con Minino Flores cuando Domingo Tolizano, no lo hemos entendido nunca, el palmarés lo respalda, el historial de Tolizano con Carabobo lo respalda, sus números, o sea, todo lo respalda cuando Domingo Tolizano. Hablamos que el bache del equipo fue que se sacara Minero de Libertadores y esos partidos contra Táchira, Contra Academia y contra Hermanos Colmenares Academia también. y Hermanos Colmenares. Hablamos que Academia y Táchira son el 1-2. Y Hermanos Colmenares, bueno, se agarró con los importados que ya se le fueron, ya van a traer unos nuevos en este mercado de fichajes. Pero yo no entiendo las críticas, respecto a la libertad de expresión, el aficionado puede criticar, pero ya en ese partido había rum crítica en la grada. Aquí se da ya una conexión, ya no se puede criticar. Bueno, si se quiere criticar siempre van a poder conseguir un argumento para criticar o una excusa para criticar, pero aquí ya consigue el triunfo de jerarquía, lo que le venía faltando a Carabobo, que se le escapaban los partidos en el segundo tiempo. Hay que recordar que Carabobo del 75 al 90 ha recibido el 40% de sus goles. Ojo que eso es normal, hablándolo con expertos en otros muchos equipos, en los últimos 15 minutos reciben, pasa bastante, con Portugueses como el 66%, más del 60%, y aquí Carabobo termina de un golpe y tapas un pequeño paso atrás, otra vez visitando la calle el Olimpia. Sí. Y antes de cerrar con el tema de La Guaira, era un Carabobo que tenía la pelota pero que hacía daño con el balón. Sí. A diferencia de los otros partidos, ante Rayo Zuliano, ante Mineros, otros encuentros, exactamente, tenía la pelota pero no incomodaba. Esta vez Carabobo tenía la pelota, finalizaba, que eso me parece muy importante. Carabobo está finalizando las jugadas y evidentemente al finalizar le evitas contraataque y evitas que te hagan daño, y un Carabobo que está más afilado de mitad de cancha hacia adelante. Ese día entraron los dos africanos, Enquén por Francisco Flores, Bagayoko por Covea, Vargas por Balsa. Cambios sumamente ofensivos. Se fue ese cinturón de seguridad, ese péndulo en el mediocampo que Francisco Flores, toda la carne en el asador, quemaron los barcos y terminó funcionando. Sí. Para la jornada 13 visitarían nuevamente el Estadio Olímpico de la UCB para medirse a la Universidad Central de Venezuela. No estaba disponible Francisco el Minino Flores, además de Juan David Cuesta y Miguel Perdía. Lo del Minino, por recibir su cuarta tarjeta amarilla ante el Deportivo La Guaira, tenía que cumplir un partido de sanción y lo hizo ante la UCB, que dentro de todo, si tenía que cumplir un partido de sanción contra UCB, era el mejor rival, sobre todo por las bajas que tenía Carabobo. No estaba disponible Harrison Contreras en el conjunto de Granadate, entonces eran varias bajas que tenía el equipo de Tolizano. Y no por faltarle el respeto a ustedes, sino que estaba en una situación de apremio y que no era un equipo que te iba a disputar la pelota. Claro. Capaz contra Deportivo La Guaira si necesitas un poco más de brega, más de quite, pero contra UCB podías poner un perfil como el que ya vas a repasar, que es Rander López, que te diera juego, que incluso estuvo cerca de marcar. Sí. En la portería Bachú, los defensores centrales Lujano y Brian Rodríguez. Ya vemos que tienen varios partidos juntos ellos dos. Aponte por derecha y Juan Camilo por izquierda. En el doble pivote estaba Gustavito González y Frander López, primera titularidad para él con la camiseta del Carabobo Fútbol Club. Y luego, ya en el frente, por la banda derecha, apareció José el Chino Balsa, por izquierda Michel Covea y en ataque Jesús Hernández junto a Juan Francisco Apabolaza. Primera vez que los dos delanteros eran titulares juntos, tanto Jesús Hernández como Apabolaza. Un Gustavito González que no tuvo su mejor partido. Yo creo que
por no estar escoltado por Francisco Menino Flores, no tenía esa libertad de pisar campo contrario, de hacer daño en zona ofensiva, y un conjunto de la UCB que aprovechó sobre todo las bandas del Carabobo, tuvo un remate al travesaño, tuvo un mano a mano Aquiles Ocanto que tapó muy bien Jeremy Bachú, que ojo, hemos hablado poco de Bachú, pero cuando se le ha exigido en una o dos ocasiones ha respondido el portero francés, y Jesús Hernández y Apaolaza, a pesar de jugar juntos, creo que no tuvieron la mejor presentación entre ellos dos. Por eso fue ensayo y error y no se volvió a intentar más hasta ahora. Eso sí, creo que destaco tanto de Bagayoko como de Nken, a excepción de ese partido ante el Deportivo Táchira. Creo que ha sido el mejor encuentro de los africanos, sobre todo de Bagayoko. Cuando entraron, realmente sumaron. No simplemente en otros partidos que entraron, mantuvieron el orden, sino que esta vez, al entrar, sumaron. Dieron algo diferente al Carabobo, trataron de hacer algo distinto, no les alcanzó para que el conjunto granate consiguiera los 3 puntos, pero fue un momento importante el ingreso de ellos dos, y justamente el último partido que ha disputado Bagayoko, porque después se lesionó y no ha podido ver más minutos. No en vano estamos hablando del arquero, esto en alusión de Jeremy Bachú, que tiene 8 arcos invictos, 8 arcos impolutos en el actual certamen 2023. Incluso 2 travesaños pegó ese día el cuadro de la UCB a través de Daniel de Sousa en el primer tiempo, y también en el segundo a través de Aquiles el Chino Canto. Yo siento que de los partidos que ha disputado el Carabobo Fútbol Club esta temporada, por allí cuesta digerirlo un poco más, porque contra Deportivo Radio Zuliano quedó a deber, pero contra la Universidad Central de Venezuela es un 0-0 de esos típicos donde muy cortado. Recuerdo el principal de ese encuentro, también cortaba el juego mucho con falta, que por allí no dejaba fluir el compromiso. Esto le favorecía a la Universidad Central de Venezuela. Hubo también un acto protocolar, tengo entendido, por el lamentable fallecimiento del señor Solórzano, le decían Jenny, tengo entendido, a este elemento de la UCB. Y bueno, son elementos que enriquecían este compromiso en particular, donde el Carabobo Fútbol Club otra vez en el Olímpico, sí señor, el debut de Daniel Sasso en efecto. Que no perdió con Carabobo. Que de hecho fue anunciado, pero 2 días antes del partido. El entrenador era el señor de Oliveira, pero bueno, finalmente volvió a Daniel Sasso a medirse contra el Carabobo Fútbol Club. Y recordarás que él debutó en 2022 contra el Carabobo Fútbol Club y adivina el resultado. 0-0 en el Olímpico de la UCB, y otro partido donde el Carabobo fue superior, pero sin goles. Y también, para recordar, no estaba Sosa, porque fue expulsado ante el Deportivo Tortolero La Guaira. tampoco. Tortolero estaba lesionado, entonces muchas bajas en el frente de ataque, les faltó esa fluidez, seguramente por el tema de las bajas, y al final Carabobo termina sumando ese empate. Este fue el 4-4-2 más clásico, tipo de los 90, para poner un ejemplo. Pero yo no noté peso al Carabobo en ese día. Sí, porque el Carabobo no se siente en este 4-4-2 con las piezas que tiene, el doble 9, que era un clásico final del 90, principio del 2000. 2-9 bien 9. Sí, lo sí. decíamos en la previa, no es lo mismo Joseph y Salomón Rondón, que se pueden complementar. Si no era más un Miku Rondón, Sí. o lo que el United tenía con Andy Cole y Wade George, que era eso. Cuando el Blackburn gana la Premier con Alan Shearer y Sutton, que era esos esquemas de doble 9, bien 9, lo decíamos, nada más habían estado juntos unos minutos en el partido contra el Rayo Zuliano, y aquí estuvieron desde el arranque y no se lograron encontrar. Entró Gallo, Carabobo se lanzó muy adelante a buscar el partido, y esos espacios que dejó fueron los que dieron esas sensaciones de que UCB se lo pudo llevar. En el palo del Chino Canto, comentabas tú, el de Sousa fue en los primeros minutos, pero ya un Carabobo lanzado a buscar un resultado favorable, pero ya estamos viendo que empieza a cambiar un poco las tornas. Ya le estamos silbando la desafortuna, y ahora sí nos atiende, ahora sí nos ve, porque hay un gol en el último minuto contra La Guaira, y ahora, cuando las ocasiones las favorecían a UCB y era para capaz irse con las manos vacías del Olímpico, se mantiene otro 0. Aquí otra vez volvieron a resurgir muchas críticas, pero un equipo que está manteniendo el arco en 0, que está sumando en este maratón, lo decíamos al principio de este programa, es importante sumar, y que a pesar de las bajas se mantiene ahí, y que tenía al frente una oportunidad muy positiva. 2 partidos para cerrar de local ante 2 rivales que, como siempre Luis Eduardo, que es muy bueno con los datos, han sufrido sus visitas al gigante de la Avenida Bolívar, y Carabobo logró ratificar el historial tanto con Portuguesa como con Estudiantes de Mérida. Sí, así es.
Este programa llegó a ustedes gracias a Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Inversiones Los Ortegano, 15 productos de excelente calidad para que usted ahorre tiempo y dinero.